Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Ana Mugetti, soy vicepresidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, CERIAR, y estamos en un nuevo evento de nuestro proyecto de diálogo sobre agua y desarrollo sostenible que el IAR está desarrollando con el apoyo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. Eh, ¿Podés pasar la siguiente, Federico, por favor? Sí. Ay, No, una para atrás. Bueno, en estos diálogos este año se están desarrollando en un momento muy especial para el IAR, porque el mes que viene, el 21 de junio, el instituto cumple 40 años de vida. La siguiente, por favor. Los temas sobre los que se está desarrollando los diálogos son la producción agropecuaria, la producción minera, aprovechamientos hidráulicos de propósito múltiple, y la siguiente, por favor, y el tema que nos ocupa hoy, que es la producción no convencional de hidrocarburos. Siguiente, por favor. Como todos sabemos, estos cuatro temas tienen una gran importancia económica, asociados con significativos impactos sociales y ambientales, y en la parte ambiental particularmente sobre el agua, que marcan la necesidad de un abordaje en el marco del desarrollo sostenible, ya que la parte económica, social y ambiental son los tres ejes sobre los que se dirime el desarrollo sostenible, donde se tiene que llegar a un equilibrio del desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Como sabemos, en todos estos temas intervienen una gran cantidad y diversidad de actores políticos, empresarios, técnicos, académicos y también el público en general, que en estos tiempos de medios virtuales toman posición. Hay miradas distintas y posiciones diferentes, y como sabemos muchas veces contrapuestas, asociadas a una visión claramente sectorial en el abordaje de estos temas. Y sin comprender que en ocasiones las diferentes posturas no permiten visualizar las demás. La siguiente, por favor. En base a estos propósitos, estas cuestiones que recién presenté, el objetivo del proyecto es impulsar el diálogo entre las diversas partes interesadas, obviamente que en el IAR es alrededor del recurso agua, buscando una adecuada armonía hacia un desarrollo sostenible en el marco de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ustedes, es la siguiente, que como ustedes bien saben, lo recuerdo, el objetivo 6 está dedicado al agua. La siguiente, Federico, por favor. Bueno, en el marco de los ODS y de las Naciones Unidas, el año pasado se hizo en Nueva York la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que es la segunda conferencia. Recordemos todos que la primera conferencia se realizó en Mar del Plata, Argentina, en el año 1977, donde se desarrolló paralelamente una agenda de acción sobre el agua, donde donde se realizaban compromisos voluntarios de las naciones, las organizaciones internacionales como PNUMA, GWP, organizaciones no gubernamentales, bancos inclusive, o sea, un amplio aspecto de partes interesadas ponían sus compromisos
con el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible y especialmente las metas relacionadas con el agua. A nivel de los ODS hay hace unos años una necesidad de acelerar el cumplimiento para poder alcanzar los objetivos propuestos en el año 2030. En ese marco, el IAR hizo su compromiso de completar para el año 2025 los diálogos sobre agua y desarrollo sostenible. Allí en el slide tienen la dirección de donde pueden encontrar el compromiso y además eh, eh, en diversos momentos nos piden que vayamos informando cómo estamos haciendo, cómo lo estamos cumpliendo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta el momento? En la producción agropecuaria, en el año 2020, hicimos un webinario sobre la huella hídrica, enorme desafío. El año pasado presentamos el documento de producción agropecuaria, hicimos un diálogo sobre agricultura convencional y la agroecológica. En todos estos casos, como en esta oportunidad, tuvimos el concurso de especialistas de alto nivel que, colaboraron con nosotros para realizar estos diálogos. La siguiente, por favor. Bueno, este es el documento, cuyo actor principal es el ingeniero Oscar Natale. Natale. Sí, no me sé el nombre. Que tiene la misma estructura, todos los documentos tienen la misma estructura y sobre eso va a hablar Andrea Valladares cuando presente el documento, pero tiene un desarrollo similar. Aprovecho la ocasión para contarles que Víctor Poyat es el que tiene la coordinación de este proyecto. La siguiente, Federico. Perdón. En la página web del IAR pueden encontrar tanto el documento de producción agropecuaria como el documento de producción no convencional de hidrocarburos. También en el año 2020 se hizo un webinario sobre presas, notable diversidad de enfoques, y en el año 2021 sobre producción minera, la gestión del agua en la producción minera metalúrgica. La siguiente. Todos estos diálogos, así como el presente, ustedes los pueden encontrar en el canal de YouTube del IAR. Siguiente, Fede, por favor. Siguiente. ¿Sí? Bueno, ¿qué estamos haciendo actualmente? Estamos elaborando los documentos faltantes, producción minera y aprovechamientos hidráulicos de propósito múltiple, y el webinario que estamos haciendo en este momento. Sí, la próxima. Bueno, el tema que nos convoca hoy del webinario es vaca muerta, interrogantes e inquietudes. En primer lugar, Andrea Valladares va a presentar el documento y luego se va a desarrollar el diálogo con la moderación de Víctor Poyat y los especialistas relevantes que nos acompañan en este panel: Gerardo Rabinovich, del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Silvina Carrizo, del CONICET, y Nadia Curetti, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia del Neuquén. Andrea Valladares, que va a presentar el documento, es licenciada en Geografía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Recursos Hídricos de la Universidad Nacional de La Pampa, profesional de la Dirección de Cuencas de Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y es secretaria del IAR. Los dejo ya con Andrea. Gracias por la atención. Muchas gracias, Ana. Ahí voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos.
Hola. Hola, ¿ahí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, como les comentó Ana, voy a presentar el documento sobre producción no convencional de hidrocarburos. Este documento fue realizado en el marco del proyecto Diálogos sobre Agua y Desarrollo Sostenible, que lleva adelante el IAR con el apoyo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, en el marco del Premio Agua 2018 que recibió el ingeniero Víctor Poyat. Bueno, este es el que vamos a presentar, es uno de los 4 documentos que se están elaborando en este proyecto. Y acá les estoy mostrando a la izquierda la tapa de la publicación, eh, que fue coordinada por el ingeniero Víctor Poyat, como también les comentó Ana. Esto ya tiene número ISB, fue publicado en el 2021, perdón, y los autores fueron Ana Muggetti, los capítulos 1 y 2, y Rubén Goraski, Marina Jacomín, y quien les habla, el capítulo 3, que es el que refiere específicamente a la producción no convencional de hidrocarburos. En la parte inferior del slide tienen el enlace mediante el cual se puede descargar el documento. Bueno, el libro está estructurado en 3 capítulos, al igual que el resto de los documentos. Los primeros 2 capítulos son comunes a los 4 documentos. El primero refiere a desarrollo sostenible y a los objetivos de desarrollo sostenible. Y el capítulo 2 a características generales de la Argentina. El capítulo 3 refiere específicamente a producción no convencional de hidrocarburos, particularmente en Argentina, en distintas cuencas de Argentina. Y ahí se abordan los aspectos económicos relacionados con esta actividad, así como aspectos ambientales, sociales, tecnológicos, institucionales y legales, mayoritariamente vinculados con el agua en la producción no convencional de hidrocarburos. Y bueno, aquí les muestro un poquito más de detalle de cada capítulo, el contenido, básicamente, los subítems, digamos, del capítulo 1, por ejemplo, se muestran el alcance que ha tenido Argentina cuando se publicó este documento en el cumplimiento de los distintos objetivos de desarrollo sostenible, y también se hace un análisis más exhaustivo del ODS 6, agua y saneamiento, y su rol para el cumplimiento de los demás objetivos de desarrollo sostenible. Este capítulo es común a los 4 documentos, y también se analiza un poco la relación con las dimensiones de desarrollo sostenible, sociedad, ambiente y economía. Y en el capítulo 2 son las características generales y geográficas, políticas, sociales, ambientales y económicas del país. Ya en el capítulo 3, que es específico de este documento, sobre la producción no convencional de hidrocarburos, se definen los aspectos económicos, por ejemplo, y también primero una introducción respecto a cuáles son las cuencas en Argentina con producción no convencional de hidrocarburos, los principales yacimientos, la producción de gas y petróleo producido de esta manera, ¿no? Mediante métodos no convencionales. También la balanza comercial, la evolución de los precios internacionales y también otras actividades vinculadas a esta actividad. Este sería uno de los ítems que más frecuentemente requeriría actualización, ¿no? También hay un apartado específico de aspectos ambientales, en donde se considera tanto la presión sobre los cursos y cuerpos de agua, ¿sí? Cuerpos de agua superficiales y subterráneos, más que nada en cuanto a cantidad, y también la posibilidad de contaminación de los cuerpos de agua. A modo de ejemplo, en la pantalla les mostramos los requerimientos, la disponibilidad hídrica ante un caudal mínimo en las principales cuencas en la zona donde está la formación Vaca Muerta, ¿sí? Las demandas de otros usos también en la región, y también la demanda por pozo en la región, ¿no? Considerando que justamente para esta actividad una de las mayores demandas tiene que ver con la fractura hidráulica. Bueno, también aspectos sociales vinculados, relacionados con el agua, a la producción no convencional de hidrocarburos y también a otros aspectos, más que nada pensando en las poblaciones que están próximas a este tipo a los lugares con esta actividad. En relación a los aspectos técnicos, se tiene en cuenta un poco más específicamente los requerimientos de agua, la gestión ambiental de la misma, la preparación e inyección del fluido de fractura hidráulica,
y también la caracterización, manejo y reutilización de las aguas de retorno, ¿no? A veces lo llaman flowback. Y en la pantalla, bueno, se muestra, por ejemplo, algunos requerimientos en la provincia de Neuquén para la reutilización y disposición final del agua de retorno, el agua que asciende a la superficie. Y finalmente, el último ítem refiere a aspectos institucionales y legales relacionados con el agua, en realidad con la producción no convencional de hidrocarburos y también con el agua en las provincias que tienen producción no convencional de hidrocarburos. Es normativa internacional, nacional y provincial. Así que les dejamos en la página web de IAR, los invitamos a visitarla y también a descargar el documento. Muchas gracias. Me dejo de compartir. Bueno, de nuevo con ustedes. Vamos a empezar ahora el diálogo sobre Vaca Muerta, interrogantes e inquietudes. El diálogo va a estar moderado por Víctor Poyat, que es ingeniero civil, y bueno, tiene una amplia trayectoria. Voy a decir dos o tres eh, hitos rápidamente. Víctor Poyat fue subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, director nacional de Recursos Hídricos, presidente del INSIT, que hoy es el INA, el Instituto Nacional del Agua, presidente de Hidronor, que fue una empresa de generación de energía de las presas del Comahue, fue presidente del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, es consultor internacional y presidente del IAR. Gerardo Rabinovich es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, Master of Science en Economía de la Energía del IEP Grenoble, Francia. Profesor de Economía de la Energía en el Instituto del Gas y Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Maestría de Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Es vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Economistas de Ingeniería, ALADE, director de la empresa mendocina de energía, EMESA, e integra el equipo de cambio climático global de la Fundación Torcuato Di Tella. Silvina Carrizo es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Obtuvo su diploma de arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata y de máster y doctor en ordenamiento territorial de la Université de la Sorbonne Paris 3. Trabajó en el Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Ha sido docente de grado y posgrado en universidades argentinas y francesas. Y dirige el Centro de Estudios sobre Territorio, Energía y Ambiente. En la cooperación franco-argentina investiga problemáticas energéticas y territoriales. Nadia Curetti es geóloga recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en Gestión Sustentable de Agua Subterránea por el Instituto Universitario del Agua y Saneamiento, directora provincial de Evaluación y Fiscalización Hídrica dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Neuquén, y previamente fue directora general de Fiscalización de la Actividad Hidrocarburífera en el mismo organismo. Coautora de los trabajos Generating Management Instrument for Aquifer Protection through Cooperation between Hydrocarbon Operating Companies under State Coordination, provincia del Neuquén, presentado en el Congreso Hidrogeológico de Argentina del año 2018, y Standardized Workflow for Aquifer Characterization
in Neuquén Unconventional Oil and Gas Blocks, presentado en el Latin American Unconventional Resources Technology Conference en el año 2020. Los dejo, como verán, tenemos grandes expertos para hablar del tema y un gran moderador, así que los dejo ya con Víctor Posada. Gracias, Ana. Buenas tardes. Bueno, tengo el agrado de compartir, como Ana anunció, con 3 destacados especialistas. Mi rol va a ser plantear lo que dice el título, interrogantes e inquietudes. Se habla mucho en el país de vaca muerta, por eso hemos puesto el nombre de vaca muerta, si bien las áreas que están bajo producción no convencional, con métodos no convencionales para la producción de hidrocarburos son variadas, pero el nombre que siempre surge en la prensa y se lo identifica a esta actividad es vaca muerta. Y ahí el título que elegimos para nuestro webinario. ¿Y de dónde surgen múltiples interrogantes y se plantean numerosas inquietudes? Por un lado, desde el punto de vista económico, ¿qué significa para la Argentina económicamente esta producción? Está, diría yo, muy de moda desde hace años y particularmente en los últimos vuelve a tomar particular relevancia. Pero a su vez surgen inquietudes de qué impactos tiene para nuestra población, para nuestra sociedad, en su vida diaria, y por otro lado para el ambiente, y en particular en lo que hace al agua, que es el tema con que nuestro instituto se mueve y de ahí que hacemos particular hincapié en él. Porque muchas de las inquietudes también que se plantean tienen que ver directamente con el tema del impacto sobre la cantidad y la calidad del agua. Voy a ir planteando a cada uno de nuestros especialistas. Vamos a tener 3 rondas. Una primera ronda donde vamos a abordar justamente desde estos distintos puntos de vista económico, social, territorial y ambiental el tema. Vamos a tener una segunda ronda donde nos vamos a referir al tema de la transición energética y qué rol cumple esta actividad o cumpliría dentro de esta llamada transición energética. Y finalmente vamos a tener una tercera ronda de conclusiones de cada uno de nuestros especialistas como marco para el cierre final en el cual voy a tener el honor de participar. Nuestro primer especialista al cual me voy a referir por su especialidad es a Gerardo Rabinovich, con una amplia experiencia, como ha señalado Ana al mencionar su currículum resumido. Y allí me surgen determinadas preguntas, varias preguntas, para la cual Gerardo le doy la amplia libertad de poderlas contestar en orden o incorporar sus inquietudes, su experiencia, pero como marco de referencia le pregunto a Gerardo, ¿cuán importante es para la economía de Argentina actualmente y digamos en los próximos 15, 20 años y luego en un plazo mayor este tipo de producción no convencional de hidrocarburos, tanto gas como petróleo? ¿Y qué ubicación se le daría a la actividad en la Argentina en relación con la actividad internacional en otros países del mundo?
Otra inquietud que surge es qué poder multiplicador tiene esta actividad en la economía, tanto nacional como provincial y a nivel local. ¿Y qué peso tiene esta actividad en comparación con otras actividades productivas? Se habla, por ejemplo, últimamente en la prensa, vaca muerta es otra soja, se la simplifica de esa manera, imaginando que eso refiere a cómo se compara esta actividad con la actividad de la producción agropecuaria. ¿Qué diferencia tiene con, es decir, qué relación, no qué relación sería, digamos, en peso con la minería? También, digamos, todo en nuestro país desde ya. Te dejo la palabra, Gerardo, con total libertad de que nos transmita tu experiencia sobre estos asuntos. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias al Instituto de Recursos Hídricos por invitarme a participar de este webinario. Eh, en primer lugar, respecto a tu primera pregunta, de más está decir que el desarrollo de la actividad petrolera y gasífera en la cuenca neuquina alrededor del yacimiento de Vaca Muerta reviste una importancia relevante para la Argentina, para su economía y para su proyección futura. Hay que recordar que la Argentina durante las primeras décadas de este siglo pasó de una situación de autoabastecimiento a una situación deficitaria. Bueno, hoy en día estamos frente a una situación crítica de falta de gas en los principales centros de consumo, cortes, etc. A partir de los años 2014, 2015, empieza a despegar el desarrollo de la producción no convencional. La producción no convencional o el método de fracking para tratar de exprimir al máximo la roca madre depositaria de hidrocarburo tuvo un alcance disruptivo en la industria petrolera mundial y permitió que Estados Unidos, que fue el país que desarrolló esta tecnología, pasara a ser el primer productor mundial de petróleo y gas. Pero para acotar un poquitito este alcance, la producción de hidrocarburos no convencionales en el mundo es aproximadamente un 8% de la producción total mundial de petróleo. Y fundamentalmente se concentra en los Estados Unidos y casualmente la Argentina comienza a despegar, a despuntar como digamos, un centro regional o geográfico donde se desarrolla esta tecnología. No hay otros lugares en el mundo, y no lo digo como una virtud, sino lo digo como una realidad. No hay otro lugar en el mundo donde se produzca petróleo y gas por métodos no convencionales. A partir del año 2017, 2018, la situación de déficit energético que produjo un cuello de botella muy importante en nuestra economía comienza a revertirse, crece la producción de petróleo, crece la producción de gas y la Argentina hoy tiene un perfil ligeramente exportador en materia petrolera. Me parece muy importante conceptualmente que dividamos el tema petróleo del tema gas, por lo que voy a decir ahora. La Argentina produce a abril de este año, el mes pasado, unos 670.000 barriles día. Tiene una capacidad de refinación del orden de 600.000, o sea, un excedente pequeño, pero creciente.
La producción no convencional se concentra en el área neuquina, el resto de las cuencas petroleras está en declinación, lo que genera un desequilibrio estructural en el mapa de la producción de hidrocarburos de la Argentina. Chubut y Comodoro Rivadavia ha dejado de ser la capital del petróleo y esta pasa a ser Neuquén, con una perspectiva de producción creciente en materia de petróleo. ¿Por qué quiero dividirlo? Porque el petróleo es un bien fácil de manejar, con un mercado internacional que fija precios, un mercado global y con una gran flexibilidad que permite, digamos, abordar proyectos de exportación limitados. No somos ni vamos a ser un gran actor internacional en el mercado petrolero, pero para nuestra economía los excedentes que se van a ir produciendo en Vaca Muerta hoy es una realidad y la industria avanza en forma independiente de la realidad económica. Podría avanzar más rápido si nuestra macro estuviera ordenada, pero de todas formas el sector petrolero sigue creciendo en Cuenca Neuquina en producción de hidrocarburos no convencionales y principalmente de petróleo. Hay un consenso en la industria que podemos llegar a producir alrededor de 1.200.000 barriles día hacia el año 2030, si se mantiene un volumen de inversiones importante en el desarrollo de los campos en la cuenca, con lo cual tendríamos un excedente, digamos, cuantificado del orden de 700.000 barriles día que podemos exportar. Hoy ya se está exportando por el oleoducto que va a Chile, y se están ampliando los oleoductos que llevan el crudo a la costa del Atlántico con oleoductos del Valle, sus ampliaciones, etc. Esto nos permitiría tener un ingreso, o le permitiría a las empresas petroleras que operan en Argentina obtener ingresos por exportaciones del orden de, hacia el año 2030-2035, a los precios actuales del crudo, que podrían rondar entre 15 y 20.000 millones de dólares. Es comparable con otras actividades, es un sostén importante del desarrollo económico, porque el campo en ese momento podría llegar a estar exportando un 50% más, un 60% más. Si se desarrolla la minería, podría ser otro soporte de la economía, pero no hay muchas discusiones ni muchas dudas que ese nivel de producción se pueda alcanzar y que pueda aportar el ingreso de divisas en el orden que más o menos dije. En el caso del gas el tema es un poco más complicado y es donde hay mucha mayor presión. Incluso en la discusión de la ley de base se habla de un régimen de incentivo a las grandes inversiones que está direccionado específicamente a la construcción de instalaciones de licuefacción de gas para abordar el mercado internacional de gas natural en forma licuada. Son proyectos muy intensivos en capital, de muy largo plazo, cuyo horizonte nos permite cuestionar un poco el optimismo que ronda en los medios y en la industria respecto de ese proyecto, teniendo en cuenta el horizonte cercano de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a los cuales la Argentina está comprometida en las distintas instancias internacionales. Entonces, yo diría que en materia de gas soy un poco más conservador. El gas es el principal insumo para el funcionamiento de nuestra economía energética. Necesitamos tener una producción que permita autoabastecernos en primera instancia, luego abordar mercados regionales, Chile, en menor medida Brasil, y, digamos, en tercera instancia pensar en un mercado internacional que podría aportar un plus de divisas que, bueno, a la Argentina le vendría bien si lo pudiera direccionar hacia actividades de desarrollo industrial, de agregado de la cadena de valor, etc. La industria tiene
efectos multiplicadores importantes regionales. Es demandante de servicios, es demandante de, digamos, bienes de la industria metalmecánica y fundamentalmente es demandante de tecnología, de conocimientos y de profesionales capacitados, que los tenemos, y por lo tanto es una, con todo esto puedo decirte que es un activo importante que, como he dicho en otras instancias, no requiere de una, digamos, incentivos particulares para continuar hacia los objetivos que se plantean. No estamos hablando de nada que la Argentina no haya hecho. La Argentina en el año 1997 alcanzó su pico de producción de petróleo que rondó los 800.000 barriles día. Hoy decía que estamos en 670, estamos abajo de ese valor, y va a ser necesario invertir en forma importante en desarrollo de campos para alcanzar ese valor y para llegar al objetivo que tiene la industria que mencionaba antes de 1.200.000, 1.300.000 barriles día en 2030-2035. En el caso del gas estamos todavía más abajo. El gas tiene una producción hoy que ronda los 138 millones de metros cúbicos, subirá un poco más en invierno. Somos dependientes de las importaciones de gas, lo estamos viendo en estos días en los picos de demanda invernal, y el condicionante, el cuello de botella, en el caso del gas, tiene que ver con las costosas inversiones en infraestructura, con retornos de largo plazo que requieren, ahí sí, no diría incentivos, pero sí ciertas seguridades. No hay que olvidar que la Argentina fracasó en sus ensayos de exportaciones de gas natural en el año 2004 hacia Chile, cuando tuvo que cortar las exportaciones, perdón, porque las reservas se habían caído y estuvimos cerca de un conflicto con Chile. Y en el 2017-2018 una experiencia muy limitada por parte de YPF, que contrató un buque de licuefacción para hacer pequeñas exportaciones piloto para ver cómo funcionaba el tema, que tuvo que ser retirado ese buque y en el cual YPF perdió plata. El negocio del petróleo y del gas es un negocio de largo plazo. Su impacto sobre el medio ambiente es importante. Es importante en términos de remediación de pozos. Cuando el pozo se agota, el concesionario tiene que remediarlo y dejarlo en condiciones parecidas a las originales. El costo de remediación de un pozo ronda el $1.000.000 y en Argentina hoy hay cerca de 30.000 pozos productores de petróleo y gas. Solo basta hacer la cuenta para ver la previsión que la industria tiene que hacer para que una vez terminada la actividad de pletado los yacimientos, vuelva a restablecer las condiciones originales. En lo que hace a la demanda de agua, no es la demanda de agua para, lo han mostrado en alguna de las filminas anteriores, no es significativa para el método de producción por fracturación hidráulica. Es importante, pero comparada con los consumos consultivos, etcétera, riego, no es, pero sí es muy importante y bueno, probablemente lo desarrollen más adelante, el flowback, o sea, el manejo del agua residual extraída de los pozos. Este desarrollo de Vaca Muerta ha generado un desequilibrio estructural en la región, en nuestro país, en lo que hace a la distribución geográfica de la producción de crudo y de la infraestructura existente para, digamos, llevar la producción a los centros de consumo o a las refinerías. ¿Qué quiero decir con esto? Que la producción hoy
se concentra y cada vez se va a concentrar más porque los yacimientos convencionales están en declinación y el no convencional y Vaca Muerta está despegando a una velocidad hipersónica, y toda la infraestructura de superficie, oleoductos, gasoductos que vienen de Cuenca Austral, Cuenca Golfo San Jorge, Cuenca Cuyana o Cuenca Noroeste argentino, se están vaciando, y esas áreas están declinando en su producción. Entonces, ahí, digamos, hay un desequilibrio estructural que se va a ir agudizando con el tiempo. Entonces, todos estos aspectos de Vaca Muerta, que como digo, o como dije al principio, tienen una importancia relevante para nuestra economía, para el desarrollo de otras industrias, acompaña a los principales bienes exportables de nuestro país, productos agroindustriales y otros productos industriales, genera desequilibrios regionales que tienen que ser contemplados. Y bueno, para terminar, quiero terminar esta primera ronda con una frase que escuché cuando estudiaba ya por los años 80 de nuestros, en ese momento, maestros, digamos, el ingeniero Carranza, mismo ingeniero La Peña. La Argentina es un país con petróleo, pero no es un país petrolero. Y Vaca Muerta no nos cambia esa condición. La Argentina es un país con gas y no es un país gasífero, y Vaca Muerta no nos cambia esa condición. Simplemente sí nos permite aprovechar nuestros recursos para el desarrollo provincial, regional y nacional, que tenemos que tener en cuenta como un bien estratégico, planificado ¿Quién está y jugando ahora? River, ¿no? considerando sus desequilibrios regionales. Así que, Y ahora en bueno, 15 minutos juega San Lorenzo. Perdón, ¿pueden bloquear los micrófonos? Porque se está escuchando alguien que habla de Con fútbol. Palmeiras, en Brasil. Sí, ¿podrían bloquear por favor los Por favor. micrófonos? Gracias. Gerardo, me parece que ahora te escucho. No, Gerardo, vos no, ahora por sí. favor. No, lo que pasa es que cuando apareció el Palmeiras se bloquearon todos los micrófonos. Ya me desbloqueé. Bueno, no sé si con esto recorrí un poco todas las preguntas que me planteaste, Víctor. Si Sí, quedó muchas- algo en el tintero, bueno, lo podemos complementar. Podemos ir conversando, pero está un panorama muy claro y muy amplio. Muchas gracias, Gerardo. No. Muy bien, ahora esto mirado desde otro punto de vista, llamémosle para simplificar el aspecto territorial social, le voy a dar la palabra a Silvina Carrizo con algunas inquietudes también. Que sería, ¿qué implica la explotación de los hidrocarburos no convencionales en la evolución de los sistemas energéticos en general? Y ya Silvina tiene experiencia por haber trabajado en estos temas en particular, de ahí mi inquietud. ¿Cómo afecta los procesos de integración regional? ¿Qué territorios y sectores se ven afectados por la producción de hidrocarburos no convencionales? Con esta idea general, Silvina, y con un criterio similar a cuando le di la palabra a Gerardo, te pido que te explayes y nos transmitas tu experiencia al visualizar esta actividad que hoy nos ocupa. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, Andrea y Ana, por la presentación y por la invitación a este diálogo con Gerardo y con Nadia. Como vos dijiste, voy a referirme desde otro punto de vista a la explotación de los hidrocarburos, y en nuestras investigaciones académicas la cartografía es
un elemento de base para nuestros análisis, por eso me voy a permitir compartir dos diapositivas con dos mapas que ilustran y tratan de esclarecer lo que quiero contar al respecto. A ver, espero, ¿se ve? ¿Es que se ven las diapositivas? Se ve Sí, bien sí. ahí. Bárbaro. Adelante, Silvina. Bueno, entonces yo voy a referirme a las reconfiguraciones espaciales que se vinculan a la explotación de los hidrocarburos, a la explotación no convencional de los hidrocarburos de la que ya nos habló Gerardo. Y estas reconfiguraciones pueden verse como parte de un nuevo ciclo hidrocarburífero en Argentina. Este nuevo ciclo relanza el desafío histórico que tenemos de expandir las redes en un país muy vasto y además abren una nueva posibilidad de procurar seguridad, justicia y sostenibilidad energéticas. Con el propósito, ¿no? De servir al país, las redes fueron concebidas hacia principios del siglo XX y fueron conformando un sistema con grandes infraestructuras en distintas cuencas y también diferentes nodos industriales y una distribución que tendía a ser lo más amplia posible. Este sistema va a ser reconfigurado en los años 90, cuando el Estado, que había sido un actor central y estratégico, es desplazado del sector y las empresas toman un protagonismo, imprimen un dinamismo que acelera, como se ven las curvas, la producción, que acelera las obras, los gasoductos y la gestión. Pero esto, como lo explicó Gerardo, no fue sostenible en el tiempo y no fue suficiente. La producción de petróleo y de gas empezaron a caer. Entonces, la explotación de los hidrocarburos no convencionales abren este nuevo ciclo del que hablé, en el cual el Estado se vuelve a posicionar y en el cual los operadores, los productores, vuelven a invertir, a producir en cantidades crecientes y a dinamizar la infraestructura. Entonces, esta reforma del Estado en los años 90 cerró un primer ciclo, ¿no? Hidrocarburífero y estaríamos hablando, o podríamos estar hablando, de un nuevo ciclo en las redes. Nosotros entendemos las redes como sistemas de actores, de infraestructuras y de flujos que van articulándose y que van cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces podemos distinguir distintos momentos, distintas etapas en esa evolución continua de las redes. Este nuevo ciclo entonces da un nuevo alcance al sistema a nivel nacional e incluso a nivel internacional, permitiendo reavivar en cierta medida los procesos de integración que ya se habían alimentado en los años 90. Este nuevo momento, digamos, necesitaría pasar de lo infraestructural y comercial a una nueva cooperación y hasta un proyecto común en el Cono Sur que no existe. La explotación no convencional está justificada macroeconómicamente, tal como ya lo explicó Gerardo. En las curvas se ve cómo vinieron a frenar la caída de la producción
y a frenar la caída de las importaciones crecientes de gas en este caso, y permitirían aspirar a recuperar el autoabastecimiento y la posibilidad de exportar nuevamente gas. Entonces, desde lo espacial, que es donde quiero explayarme un poco más, la explotación no convencional viene a reactivar un sistema heredado, un sistema consolidado que incluye no solo sitios de extracción, como en la cuenca neuquina, sino también sitios logísticos, nodos industriales, lugares de tomas de decisiones, lugares de desarrollo de ciencia y tecnología. Hay nodos que aparecen nuevos y hay otros, como dijo Gerardo, que son que existen desde otros momentos y que se van a ver debilitados por el poder concentrado en Vaca Muerta. En este nuevo sistema, entonces, hay ciudades como Bahía Blanca, como Ensenada, como Buenos Aires, que van a encontrar una nueva dinámica, algunas provincias también, Neuquén, Chubut, Entre Ríos. Por ejemplo, Bahía Blanca busca posicionarse como nodo logístico por el ingreso de equipos o por la posibilidad de exportar no solo hidrocarburos, sino también productos derivados. Y en materia industrial, por ejemplo, podría haber aumentada la capacidad de producción de fertilizantes, en particular la planta Profertil, que es propiedad de Nutrien e YPF, podría producir mayores cantidades, ampliarse, ¿no? Y producir mayores cantidades de amoníaco y de urea. Esto no solo agregaría valor al gas patagónico, sino que a su vez permitiría que Argentina reduzca sus importaciones de fertilizantes nitrogenados. Es decir, estaría cuidando la economía y también los suelos y los rendimientos del otro sector clave, que es el agrícola, puesto que los fertilizantes nitrogenados sirven fundamentalmente al cultivo de maíz y de trigo. Y estos fertilizantes nitrogenados, en el caso de que se ampliara la planta de Profertil, podrían llegar también a Brasil o a Chile, que también dependen de las importaciones en buena medida de Rusia para cubrir las necesidades de cada uno de sus países. En Buenos Aires hay empresas que se dedican a analizar datos o a trabajar con materiales vinculados a la actividad no convencional e incluso desarrollos de tecnologías para uso de gas o para transportes, es decir, asociadas a esta industria. En Berisso, próximo al polo petroquímico de Ensenada y a la Universidad Nacional de La Plata, se localiza, ¿no? ITEC, que es una empresa de YPF y CONICET que hace ciencia aplicada para la explotación hidrocarburífera y que también trabaja en el desarrollo de tecnología para otras energías. Incluso en el mapa vemos que las petroleras han invertido en energías renovables, eólicas, solares e incluso en hidrógeno. Esto me lleva a decir que este nuevo ciclo hidrocarburífero pone en valor, ¿no?, recursos y capacidades y dinamiza distintos territorios en Argentina. Pero soslayar la seguridad, la justicia y la sostenibilidad, ¿no?, podría llevar a profundizar las vulnerabilidades y las desigualdades existentes. A ver si puedo pasar, queríamos este segundo mapa,
En esta segunda imagen quería hablar, ¿no?, de cómo estas reconfiguraciones espaciales se van dando a distintas escalas, ¿no?, y en distintas dimensiones, no solo económicas, sino también sociales, identitarias, culturales, incluso políticas e institucionales. Digamos que como en un palincesto hidrocarburífero van quedando distintas experiencias, infraestructuras, equipamientos, conocimientos, ¿no?, que van siendo reflotados, que pueden ser puestos en valor en otros momentos. Y es en parte por esto que Neuquén hace un siglo que provee energía al país. Y que Vaca Muerta, la explotación, ¿no?, de Vaca Muerta viene a ser un tercer momento de gran dinamismo en esta provincia, que comenzó fuertemente la actividad a partir de los descubrimientos de YPF en Cutralcó y Plaza Huíncul, momento en el cual incluso se llegó a construir una refinería. Un segundo momento que tuvo que ver con el descubrimiento del yacimiento Loma de la Lata, ¿no?, que desplazó hacia Rincón de los Sauces la mayor parte de la actividad. Y este tercer momento, ¿no?, que tiene a Añelo como epicentro, completamente fracturado por la cantidad de pozos que se van haciendo. Pero bueno, como decía, el conocimiento geológico fue acumulado a lo largo de todo un siglo y permite conocer Vaca Muerta ya desde hace varias décadas. En Añelo, entonces, en torno, ¿no?, a Añelo se ven muchos cambios. Esta localidad, como se ve en la imagen, está concentrada en el valle del río Neuquén, y hoy ve expandir sus actividades residenciales en la meseta entre múltiples actividades industriales. Se ven numerosos conflictos en Añelo y en otras localidades, como pueden ser Allen, por el uso del suelo, por el agua, por el tránsito, por los déficits en los servicios, pero también se busca crear sinergias haciendo converger los intereses o negociando de los distintos actores. A escala nacional, vemos que Vaca Muerta es el motor de ese sistema energético nacional, ¿no?, que alimenta los ductos, pero que también exige la construcción de otros nuevos, como puede ser el gasoducto Néstor Kirchner, y otras obras que son consideradas complementarias, pero que son igualmente significativas, particularmente la reversión del gasoducto del norte, que reforzaría los servicios en esta región y que permitiría volver a llevar gas a Chile y hasta Brasil. Bueno, en Patagonia, como mencionó Gerardo, se está construyendo un oleoducto que permitiría exportar petróleo desde Punta Colorada. Los almacenamientos también son importantes. Hay un depósito subterráneo en Comodoro Rivadavia, otro proyecto en Neuquén. Hay proyectos que quedan latentes, como el del tren norpatagónico, que podría vincular Bahía Blanca y Añelo. Digamos que obras y proyectos van dinamizando distintas actividades bueno, generando estas reconfiguraciones multiescalares y multidimensionales de las que ya hablé. Pero para cerrar, quiero decir que los desafíos trascienden lo económico, o sea, las grandes inversiones que se necesitan, lo técnico y lo ambiental.
porque se trata, sí, de poner en valor capacidades y conocimientos e industria. Y debería, ¿no? No ser no ser un proceso acelerado de extracción de recursos naturales, cuyo fin de ciclo derive en más vulnerabilidad e inseguridad energética, sino que se debería tratar de arraigar estos sistemas y que ellos generen territorialidad o territorialización, ¿no? No solo en Añelo, sino en los otros sitios articulados a esta producción. Y bueno, y es en estas sinergias entre territorios que se podría dar sostenibilidad al sistema y al país. Muchas gracias, Silvina. Sumamente interesante tu enfoque, que nos hace ver desde otros puntos de vista esta actividad y su impacto social, territorial y todo lo que ello implica. Vamos ahora a plantear otro tipo de inquietudes que son, digamos, que tienen mucha prensa normalmente y con razón, que es el impacto ambiental de esta actividad, como también estamos analizando en el otro tipo de actividades que se mencionaron en la introducción. En el tema ambiental, y particularmente en relación a lo que significa el uso del agua, tanto en cantidad como los efectos en su calidad, muchas veces se habla en términos generales sobre los problemas posibles que existirían, a veces tomando como referencia la actividad, por ejemplo, en Estados Unidos y las inquietudes que se plantearon en Estados Unidos y las normas de Estados Unidos, pero es muy importante que podamos cuantificar de una manera tanto estos aspectos de cantidad como los efectos en calidad. Y de ahí que realmente estamos muy agradecidos de poder contar con la participación de Nadia Curetti, que tiene una relación directa con esta actividad desde su responsabilidad en el gobierno de la provincia del Neuquén. Planteo algunas preguntas, Nadia, en términos generales, para que luego, con la misma libertad, digamos que han ido respondiendo tanto Gerardo como Silvina, nos puedas ir orientando sobre estas inquietudes que planteo en forma muy general. Por ejemplo, te pregunto, ¿cuáles son los volúmenes de agua que se requieren para este tipo de actividad? ¿De qué fuentes provienen esa agua? ¿De fuentes superficiales o de fuentes subterráneas? Otra inquietud que se presenta dice, ¿el uso del agua para esta actividad compite con otros usos, perjudica, limita el uso, por ejemplo, para la agricultura, para los usos domésticos o para otro tipo de usos? Y en ese sentido, te pregunto, ¿qué medidas ha tomado y está tomando el Estado provincial, en este caso la provincia del Neuquén? Por ejemplo, la preocupación ante la contaminación probable de los acuíferos a partir de las perforaciones que son necesarias para llegar a los estratos donde se produce este fracturamiento hidráulico para la extracción de gas y petróleo. ¿Existe la afectación de esos acuíferos en la zona de explotación? Al atravesar diferentes capas con las perforaciones para llevar el agua, la arena y los aditivos que se requieren para la extracción del gas y del petróleo
en la zona donde se realiza el fracturamiento hidráulico. ¿Y qué normas se aplican en este caso para ir controlando esta actividad de manera tal de que no perjudique o perjudique lo menos posible lo puede significar toda la zona donde se está desarrollando, de manera tal de que no se perjudique la calidad del agua? Te dejo preguntas amplias y tal vez difíciles de contestar, pero recurrimos a tu experiencia. Bueno, muchas gracias, Víctor, y gracias por la invitación. La verdad que es sumamente interesante el tema y sé que lleva mucho interés a la gente y muchas inquietudes válidas respecto a lo que es la materia ambiental principalmente, ¿no? Me voy a permitir hacer una pequeña presentación para ir contestando algunas de las inquietudes que me planteaste. Ahí estaría compartiendo. Entiendo que se ve bien. Yo creo que antes que nada es importante situarnos en la situación actual de lo que es la explotación no convencional. Hay que pensar que por ahí en el inicio, en el 2012, cuando se empezó a hablar del no convencional, estábamos en un escenario que se pensaba que, por ejemplo, para cada etapa de fracturas iban a necesitar 2.500 metros cúbicos, y había toda una suposición alrededor de la experiencia de Estados Unidos con el no convencional, y hoy por hoy estamos en una situación en que por etapa de fractura, por ejemplo, se usan 1.400 metros cúbicos y no los 2.500 que estaban previstos originalmente, porque cada situación geológica es distinta a la nuestra de Estados Unidos e implica distintas cuestiones. No, hay un micrófono abierto. Bueno, extra de esto de tener en cuenta por ahí, de pensar en los volúmenes que se utilizan en esta actividad, hay que pensar en cómo se hacen los controles. En Neuquén estamos regidos por la ley 899, que es el Código de Aguas, que establece una prelación de uso, o sea, se establece una prioridad de uso a lo que es abastecimiento humano, irrigación, y después vienen las partes, el uso industrial del agua, ¿sí? Además tenemos el decreto reglamentario 1483 de la ley 1875, que establece que no se puede utilizar, por ejemplo, agua subterránea con calidad apta para consumo humano o irrigación para lo que es la actividad hidrocarburífera no convencional. Y además de esta reglamentación, dentro de recursos hídricos se limita el uso de los primeros 100 metros de arena saturadas en agua móvil hasta un sello regional comprobado y mapeable en toda la cuenca, sin importar su aptitud. O sea, tenemos varias restricciones respecto a lo que es el uso del agua subterránea para lo que es la actividad hidrocarburífera. No se puede utilizar entonces todo lo que es el agua apta para consumo humano o irrigación, y los primeros 100 metros de arena, de espesores de 5 metros hasta un sello regional, sin importar su aptitud, tampoco pueden ser utilizados para la actividad. Esto es lo que es el agua subterránea. Respecto a lo que es el agua superficial, cada proyecto se analiza en relación a las demandas pico en estiaje, los caudales del recurso en estiaje, la simultaneidad de captaciones y los caudales instantáneos. Hay que tener en cuenta que el caudal máximo utilizado, el pico máximo de necesidad para la actividad no convencional, es en la etapa de fractura. Realmente ese tiempo de necesidad tan alto de caudal es temporalmente muy acotado. La simultaneidad de fracturas entre operadoras no se da comúnmente por la cantidad de equipos que tenemos disponibles para hacer fracturas en la cuenca. Y además, las empresas tienen muchas facilities para lo que es el acopio del agua. Entonces, realmente, el pico de caudal está salvado por ese acopio de agua, y el caudal instantáneo que se toma del recurso hídrico superficial no es tan alto como estaba previsto, porque tenemos todas estas cuestiones que aminoran ese pico previsto para la fractura hidráulica propiamente dicha. Además de esto, bueno, es importante decir, en Neuquén tenemos una cuenca hidrográfica muy amplia de ríos alóctonos alimentados de la cordillera. Es una de las mayores cuencas hidrográficas totalmente nacionales.
Tenemos tres cuencas principales, la cuenca del río Colorado, la cuenca del río Neuquén y la cuenca del río Limay. Y realmente si uno empieza a hacer análisis de los usos del agua de cada cuenca, por ejemplo en la cuenca del río Colorado, donde tenemos un módulo instantáneo de 150 metros cúbicos segundo y hacemos análisis del uso que se le hace al agua de la cuenca, vemos que el uso industrial, y acá recalco que es industrial de todas las industrias, no está separado únicamente la actividad hidrocarburífera, es de menos del 0,3% respecto a otros usos como lo es el riego, ¿sí? En la cuenca del río Neuquén, que es la más impactada, podemos decirlo de una manera, por la actividad, por su ubicación geográfica, por su cercanía a Ñelo, vemos que con un módulo de 300 metros cúbicos segundo, la actividad industrial se lleva el 0,2%, siendo que más del 50% se va en lo que es irrigación, ¿sí? En lo que es riego y producción agrícola. Y en lo que es la cuenca del río Limay, con un módulo de más de 700 metros cúbicos segundo, la actividad industrial se lleva menos del 0,1%. O sea, estamos muy lejos de alcanzar un nivel crítico de necesidad de la industria respecto a el recurso que tenemos, ¿sí? Y tenemos toda la estructura legal para justamente priorizar los usos que es como consumo humano e irrigación antes que el industrial. Respecto a otra de las dudas que me estabas planteando, Víctor, a lo que es una de las grandes preocupaciones que siempre surge con charlas, hasta charlas de café con conocidos, respecto a lo que es la protección de los acuíferos. Hoy por hoy, cada una de las perforaciones que se hacen en la provincia de Neuquén es evaluada por el equipo de recursos hídricos en lo que se relaciona al diseño del pozo respecto a la protección de los recursos hídricos. Se analizan la estratigrafía del punto geográfico donde está el pozo, los pases y las profundidades, y se impone que todos los acuíferos con aptitudes para consumo humano e irrigación y los primeros 100 metros de arenas saturadas hasta un sello regional, que este dato del sello regional no es menor, porque puede implicar que sea mucho más profundo que 100 metros. Generalmente es mucho más profundo que 100 metros, porque estamos hablando de una suma de capas de arenas de 5 metros hasta un sello regional que generalmente está a cerca de los 1000 metros, se perfore con lodo base agua y la cementación del espacio anular se haga con sólope para evitar la mezcla de agua y la mezcla entre formaciones que sean atravesadas, ¿sí? Todo esto se impone en el diseño del pozo, en la perforación, y después se corrobora con los perfiles de cementación y con los partes operativos de los pozos. Todo esto es analizado, evaluado, autorizado y controlado por el personal de recursos hídricos. Además, bueno, como ya sabemos, es muy difícil proteger lo que no se conoce. Cuando empezamos con la actividad no convencional en la cuenca neuquina, tenemos poco conocimiento respecto a lo que eran los acuíferos profundos, y hubo un trabajo muy grande desde provincia con las operadoras de ampliar el conocimiento para entender qué es lo que teníamos y qué es lo que teníamos que proteger. Y ese plan de adquisición de datos hoy sigue en pie. Cada operadora tiene que sacar muestras de agua de los acuíferos que atraviesa, tiene que hacer control geológico, tiene que hacer perfiles ecológicos en los pozos para establecer los pases estratigráficos, la calidad del agua de los acuíferos que está atravesando, y en función de ese aumento del conocimiento que vamos adquiriendo con el desarrollo de la actividad, vamos ajustando los lineamientos de protección. Tenemos lineamientos estándares para zonas en donde no se conoce, que son mucho más restrictivos en cuanto a profundidades con lodo base agua y cementación, y después con la adquisición de datos, esa profundidad y esos requerimientos se van ajustando. Además de ir conociendo más justamente lo que tenemos. En este contexto, a cada empresa se le impone un plan de control geológico, que es, por ahí los que no tienen tan en claro lo que es un plan de, en la perforación de los pozos se analizan los recortes que van saliendo y uno va definiendo la estratigrafía que vas atravesando, y un plan de adquisición de muestras de agua para caracterizar los acuíferos que hay en esa zona. Y con esto se define específicamente la profundidad a la que tienen que ir con lodo base agua, y se definen los pases estratigráficos y demás. Otra de las cuestiones que siempre surgen y que son muy
muy mencionadas es el tema de flowback, el tema del agua de retorno, que se da con la fractura hidráulica. En Neuquén está estipulado que todo el flowback tiene que ser tratado, tiene un tratamiento en función al uso que se le va a dar después. Si se va a reutilizar en la industria, si va a ser reutilizado para un proyecto productivo, o si va a ser dispuesto en un pozo sumidero con inyección profunda. Para todo eso tiene que estar tratado el flowback y no está permitido bajo ningún aspecto el vertido a cuerpos superficiales de agua, aunque haya sido tratado. O sea, por más que sea tratado, no puede ser vertido a ningún cuerpo de agua superficial. En este aspecto, la provincia viene impulsando hace ya un tiempo los pilotos de reuso, que son complejos, son complicados, porque el agua para hacer las perforaciones y para hacer la fractura tiene muchas especificaciones para lo que es la configuración de los geles para hacer las fracturas, para optimizar y que sean lo mejor posible. Entonces, es muy complejo, pero se están impulsando. Hay varios pilotos de reuso con resultados muy positivos y muy favorables en la cuenca, y se está impulsando que sean replicados por otras operadoras para justamente lograr una gestión del recurso hídrico completo y más sustentable. Respecto al último de los puntos que mencionaba, de la opción de la inyección del agua de producción, que viene todo junto, es agua de producción más agua de flowback tratada a un pozo sumidero mediante inyección profunda, el vertido es analizado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y se analizan muchísimos aspectos. Se analiza desde la integridad de los pozos, se analiza la corrosión de la cañería, la cementación de la perforación, los pases estratigráficos, se analiza geológicamente el nivel disposal respecto a la permeabilidad y la porosidad, las presiones de fractura, se limita la presión de inyección para asegurar la integridad de los sellos litológicos y de la formación que va a actuar como formación disposal. Se analiza químicamente el fluido que se va a inyectar respecto al agua de formación. No puede diferir en más de un 10% el agua que se va a inyectar respecto al agua de formación natural. Se analizan las compatibilidades y se hace un control no solamente al inicio para permitir el vertido, sino que se hace un control muy riguroso con frecuencia respecto a la integridad. Se hacen pruebas de hermeticidad, perfiles de tránsito, perfiles de temperatura. Todo lo que se conoce se hace y se implementa para verificar que la inyección esté ocurriendo como estaba previsto, que esté ocurriendo el vertido en la formación que estaba prevista, bajo las condiciones que estaba prevista, y que no se esté generando ninguna situación que no sea la esperada. Y además, para cada pozo sumidero se impone la perforación de un pozo monitor a los acuíferos superiores, que tienen un monitoreo con una frecuencia específica para corroborar justamente que no están siendo afectados por la actividad. Y bueno, más o menos eso es todo. Yo creo que más o menos te respondí las cuestiones por ahí. No, yo me centro mucho en lo que yo trabajo, en mis funciones, en mis incumbencias que respecto al recurso hídrico. En Neuquén también tenemos una Secretaría de Ambiente que se dedica a las otras cuestiones ambientales que no son recursos hídricos, y una Subsecretaría de Energía, Minería y Hidrocarburos que controla lo que es la actividad hidrocarburífera en sí. Yo creo realmente que la actividad hidrocarburífera se puede desarrollar bajo un contexto ambiental seguro, y que no son contrarios el desarrollar la actividad hidrocarburífera con un control ambiental. Así que bueno, eso más o menos, Víctor, es lo que tenía preparado para contarte. Muchas gracias, Nadia, sumamente interesante, y tu presentación, de la cual a su vez surgen montones de preguntas que serán Me motivo imagino. de otros webinarios posteriores. Es decir, ya nos abren las puertas tanto las presentaciones de Gerardo, de Silvino y la tuya. Realmente es decir, nos aclaran inquietudes y nos abran nuevas expectativas. Saber más, interés en saber más. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda.
que habíamos anunciado que íbamos a hablar de la llamada transición energética. Soy bastante profano en el tema, así que diría que tal vez, a ver, ¿cómo podríamos definir esa transición energética? Pasar de determinadas fuentes para producir energía a otro tipo de fuentes. Fundamentalmente por la preocupación de lo que significa el cambio climático que percibimos cada día más. De ahí que, digamos, en forma amplia, y en este caso, digamos, no tenemos tanto tiempo, pero sí creo que podemos también empezar a conversar sobre el tema. Le voy a pedir primero a Silvina algunas reflexiones sobre cómo visualiza este proceso de transición energética y cuál sería, cómo se inserta esta actividad de la producción no convencional de hidrocarburos en esa transición energética. Adelante, Silvina. Bueno, Víctor, la transición energética sería el paso a un modelo sostenible y justo. Vale decir que cuide el ambiente para mitigar el cambio climático y que a su vez brinde servicios a toda la población para combatir la pobreza. Se trata de una transformación integral. Por ende necesita inversiones, necesita tiempo y necesita apropiación, porque necesitamos nueva infraestructura, nuevos equipamientos y cambios de prácticas y usos para la adopción de los mismos. Podemos ver que se está pasando de un sistema o de sistemas centralizados con combustibles almacenables, donde los usuarios son pasivos, a sistemas más distribuidos, donde los usuarios son activos, pueden asumir distintos roles y en conjunto lo que se busca es minimizar el transporte y maximizar la eficiencia. Estas dos formas, la tradicional y la forma nueva, alternativa, van coexistiendo y se van hibridando, con lo cual en la transición se abre un espectro enorme de posibilidades materiales y organizacionales. Los sistemas distribuidos son un poco invisibles, al menos desde el punto de vista cuantitativo, pero vienen a mejorar los servicios. Y los sistemas centralizados tradicionales pueden ser eficientizados y son necesarios para universalizar los servicios seguros y modernos. Y es ahí que el gas tiene un rol, el gas natural, que produciría en buenas cantidades la Patagonia Argentina, tiene un rol clave. El gas es considerado un combustible de transición porque ayuda a la descarbonización, sustituyendo al carbón en la generación eléctrica y en la industria como materia prima, por ejemplo, para los fertilizantes. Además, el gas puede servir de respaldo para las energías intermitentes, como son la solar y la eólica, que son las que más se están expandiendo. Entonces, el gas a nivel mundial cobra muchísima importancia en la transición. En Argentina hay una larga tradición, hemos sido pioneros en mudar al gas. Esto se viene haciendo desde hace 8 décadas. Hay más de 8 millones de hogares conectados a la red, hay medio millón de otros usuarios, entre los que están las estaciones de servicios, centrales eléctricas, industrias y otros. Entonces, digamos que el gas como recurso versátil es omnipresente en los servicios energéticos. A su vez,
la historia del uso del gas precede a la del gas natural porque se usaba gas manufacturado a carbón desde principios de siglo y desde entonces también se viene desarrollando una industria. Ya se fabrican cocinas a gas en 1930 y estos equipos son todavía referencia en algunos países del cono sur. Luego en los años, en el año 1946, el Estado decide construir el primer gasoducto troncal entre Comodoro y Buenos Aires, conectando las ciudades intermedias para sustituir importaciones de carbón, ¿no? Y hacia los años 80, para sustituir combustibles líquidos, se impulsa el uso vehicular del gas, que también favoreció el desarrollo de industria con equipos para conversión de los vehículos que incluso se exportan. Hoy en día se trabaja más en el aprovechamiento de GNL, ¿no? Por ejemplo, en algunos pozos de vaca muerta no conectados a las redes, se licúa ahí mismo in situ el gas que se transporta en camiones a Mendoza, a la central a Anchoris, que seguramente Gerardo nos podrá comentar. También el buque que une Buenos Aires con Montevideo es propulsado a GNL. Hay camiones que empiezan a utilizar gas. Entonces podemos decir que el gas es un combustible a nivel mundial de transición en el que Argentina tiene muchísima experiencia y esa experiencia en este país crea un entorno favorable a las energías renovables en forma de gas, como podría ser el biogás o el hidrógeno. Y pueden ser ese entorno facilitar, ¿no? No solo la investigación o el desarrollo de la industria y de los servicios, sino también la apropiación de las tecnologías y la apertura de nuevos mercados. Bueno, entonces, insisto, vaca muerta o la explotación no convencional repercute en los servicios, pero también repercute en las actividades industriales y en las actividades científico-tecnológicas. Y hay que decir que la transición, como ya dije, implica no solo reducir las emisiones de CO2, sino atender la inclusión energética, es decir, llegar a toda la población. Y en ese sentido hay diversos senderos por los cuales avanzar. La transición no puede ser solo apoyar grandes proyectos o hacer obligatorio el uso de energía renovable, sino que tiene que atender a la hibridación, ¿no?, de los sistemas en los territorios, servirse de la educación, de la ciencia, de la industria, para desarrollar las potencialidades que hay en el país y que hay en la región. Finalmente, me cabe la reflexión de que uno de esos senderos es el que tiene que tomar el ciudadano, porque esta transición abre la posibilidad, como dije, de que los usuarios sean activos y por ende que los usuarios puedan elegir y gestionar la energía. Muchas gracias, Silvina. No, por Sumamente nada. valiosas tus reflexiones que nos hacen meditar mucho y profundizar sobre el tema. Le pido a Gerardo ahora qué reflexiones le merece este complejo tema de la transición energética. Está sin muteado. Sí, Víctor. Bueno, digamos, la transición energética es uno de los instrumentos que
que la humanidad está gestionando para limitar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero que alteran el funcionamiento del sistema climático y calientan el planeta. Cuantos mayores son las emisiones, ya hay un stock de emisiones en la atmósfera que supera algunos límites ya, digamos, preestablecidos como límites que sobrepasados pueden llegar a producir daños irreversibles. Y el sector energético es responsable del 75% de esas emisiones y por lo tanto es el que más responsabilidad tiene en las acciones futuras. Transición energética significa pasar de un estado inicial actual en el cual más del o casi el 80% de la energía primaria que consumimos proviene de fuentes fósiles, a un estado final en un determinado periodo de tiempo en el cual las emisiones netas tienen que ser cero. Y digamos, la quema de combustibles fósiles tiene que ser mínima. El mundo está avanzando, es un problema global que requiere soluciones globales y que también requiere una coordinación global para afrontar un futuro que es muy amenazante. Si bien el gas natural es el fósil que menos emisiones emite o menos emisiones lanza hacia la atmósfera, no es inocuo. No solo no es inocuo en la etapa de quemado, sino que no es inocuo en la etapa de producción, y las emisiones de metano son una de las primeras amenazas al incremento de la concentración de gases en la atmósfera y el calentamiento global. Nuestra especie, digamos, la especie humana, va avanzando en la comprensión de este tema. El panel intergubernamental de cambio climático en el año 2014 verificó que es un problema de la actividad humana y de la quema de combustibles, no es un problema geológico ni de grandes tiempos, es el ser humano que en un corto periodo de tiempo está quemando una gran cantidad de carbono y lanzándolo a la atmósfera. También dice que existen las tecnologías adecuadas como para poder alcanzar un objetivo hacia el año 2050, esas famosas emisiones netas cero en 2050, 2060, etc. Y todo el cambio del modelo de vida que nosotros llevamos hacia un modelo de vida, como explicaba Silvina, más descentralizado, con el uso de fuentes de energía no emisoras de carbono. Y bueno, este es un desafío enorme. La Argentina tiene en su balance energético un 85%, 88% de petróleo y gas, ¿no? Como fuente de energía para satisfacer todas nuestras necesidades. Y de ese 88% tenemos que pasar a menos del 20, 15, en un corto periodo de tiempo. Ese corto periodo de tiempo, ante el argumento de decir, bueno, nosotros contribuimos poco, se diluye cuando hablamos de que es un problema global, un compromiso global y que por lo tanto comienzan a tomarse medidas y acciones que castigan a aquellos países cuyas huellas de carbono son elevadas. ¿Cómo los castigan? Con impuestos a sus bienes en frontera y, digamos, con diversas medidas que pueden ser también de protección comercial, pero que impuestos al carbono, etc. Entonces, creo que ahí tenemos un desafío enorme y un límite a lo que hablábamos antes respecto de las posibilidades de nuestros recursos naturales de hidrocarburos y a Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene un horizonte de 20 años, 25 años. La Argentina ha asumido compromisos internacionales
con sus contribuciones nacionales determinadas que se derivan de los acuerdos de París, cada vez son más, digamos, relevantes esos compromisos, cada vez van a ser más vigilados, más medidos y más castigadas las producciones de cualquier tipo de bien que hagamos que tengan una huella de carbono elevada. Nuestra soja, por ejemplo, producida con gasoil, probablemente si Brasil tiene una huella de carbono menor, va a perder competitividad en el mundo y vamos a exportar menos soja. En fin, entonces, digamos, la transición energética implica, como se planteó en la última conferencia de las partes en Dubái, donde algunos extremos decían, salgamos de los fósiles, el famoso phase out del petróleo y del gas, a reduzcamos un phase down en el tiempo que va a ir disminuyendo las posibilidades de producción y de consumo de combustibles fósiles. Un cambio tremendo en el cual la Argentina entra, yo no diría que con una ventaja, porque el 53% de la energía que nosotros consumimos es gas natural. No tenemos mucho margen para reemplazar combustibles fósiles como tienen otros países, China, India, grandes consumidores de carbón y grandes contaminadores. Pero sí tenemos la oportunidad de ofrecerle a estos países nuestro gas, exportar nuestro gas que reemplace el carbón que consumen China e India. Este es otro gran desafío que también tenemos que medir, como decía al principio, porque nuestro gas tiene que ser más competitivo que el gas que producen los Estados Unidos, que el gas que produce Qatar o que el gas que produce Australia, para poder reemplazarlos o por lo menos competir con ellos. Entonces, la transición energética, en nuestro caso, tiene de algunas barreras importantes que podríamos aprovechar tratando de incentivar tecnologías y desarrollos relacionados con fuentes de producción de electricidad, de hidrógeno y de otras fuentes energéticas, también a través del uso del gas natural, la energía nuclear, etc., y tratar de constituir un puente hacia ese futuro de actividades con bajo contenido de emisiones de carbono. La transición energética es un desafío fenomenal para nosotros y para el mundo. Yo lo vería como una oportunidad que tenemos que saber dimensionar en el contexto de un plan energético global, nacional, que aproveche nuestras potencialidades y que vuelque la renta que se pueda obtener en tecnologías y actividades de futuro, bajas en carbono. Muchas gracias, Gerardo. Realmente todo profundamente para la reflexión. Para ir cerrando el webinar, que realmente estamos muy contentos con la amplia participación de muchos interesados y que se han mantenido en la audiencia. Les voy a pedir algunas reflexiones finales, digamos, para dar un cierre a nuestros tres panelistas. Les vamos a pedir unas reflexiones finales. Así que voy a empezar por Nadia, a ver a la luz de todo lo que hemos conversado o de sus propias reflexiones personales, ¿qué nos puedes decir, Nadia? Bien,
Sí, la verdad que muy interesada con lo que plantearon el resto de los panelistas. Eh, yo creo que la transición, bueno, es necesaria, pero yendo a lo que es la actividad no convencional, yo realmente creo que es posible desarrollar la actividad hidrocarburífera no convencional sin comprometer el recurso hídrico. Todo esto implementando prácticas responsables, y creo que es estratégico y esencial la presencia del Estado en un rol activo, haciendo hincapié, yo creo que en tres cosas que son sumamente importantes. Una es la regulación y la supervisión, la presencia en campo, tener esta normativa que pueda ser ayornada al avance tecnológico y el avance en los conocimientos, porque una normativa que esté estancada no sirve, hace falta realmente que vaya acompañando al nuevo conocimiento que se adquiere. También es sumamente importante la inversión del Estado en tecnología y en recursos. Hoy Recursos Hídricos tiene 25 ingenieros y geólogos trabajando específicamente para el control de la actividad hidrocarburífera, que no es menor. Y la comunicación transparente y clara a la sociedad también yo creo que es indispensable. Yo creo que con todo esto se puede lograr, no son objetivos excluyentes el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y la protección y la gestión adecuada del recurso hídrico. Muchas gracias, Nadia. Gracias. Le pido a Silvina sus reflexiones finales. Bueno, sintéticamente yo diría que Argentina tiene un muy largo recorrido en materia de energías, de las diversas, de las no renovables y las renovables, que hay experiencias a distintas escalas, y que habría que apalancar, ¿no?, el desarrollo no solo de las energías, sino de las industrias y de otras actividades, incluso de desarrollo de materiales para la transición energética, que para eso es necesario una política de Estado en materia de transición energética, como mínimo una planificación, pero que entre tanto sí son, recalco, numerosas las iniciativas que se dan, ya sea desde actores públicos, desde actores privados, desde desde la misma comunidad y en muchos casos en co-construcción. Así que el camino que queda por delante es larguísimo, estamos en el primer umbral, pero hay un pasado del que se puede aprender mucho y hay también enorme potencial. Muchas gracias, Silvina. Te pido, Gerardo, tus reflexiones. Bueno, me toca cerrar. No, simplemente después de todo lo que se ha dicho, del cuidado con el que se trabaja en la industria de hidrocarburos, que no comentó Nadia, este, de los temas espaciales y de desarrollo que plantea Silvina, yo lo que quiero decir es que estamos frente a un futuro desafiante, muy desafiante. Cambiar la matriz energética implica cambiar el modelo de vida al que estamos acostumbrados. Es una gran oportunidad que, si la sabemos aprovechar y nos insertamos en el mundo, digamos, nos puede dar una gran satisfacción. Contamos con recursos de transición, como se comentó acá. El gas natural podría ser uno de esos recursos de transición bien empleado. Y una alerta, sobre todo en este instituto. El cambio climático no solo altera los mecanismos del sector energético, sino que también altera los mecanismos de abastecimiento y suministro de agua.
que es un recurso que tiene que ser muy cuidado. El retroceso de las masas de hielo en los glaciares, la acidificación de los océanos, etcétera, 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 nos tienen que hacer pensar en forma integral la problemática agua-energía. Creo que hay algunos proyectos agua-energía-desarrollo en el mundo que nos permitan transitar esta transición, que como se decía al principio también tiene que ser una transición justa, una transición justa, equilibrada, en el uso de los recursos y en la recomposición de las estructuras económicas regionales que se están viendo afectadas. Así que me parece que este webinar y el trabajo que hace el Instituto del Agua es extremadamente relevante, y hoy se han dicho cosas muy interesantes y que permiten ir construyendo opciones hacia adelante. Así que muchas gracias por la invitación y por participar en este evento, ¿no? Por invitarme a participar en este evento. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Antes de hacer mi cierre general, movido tal vez de formación profesional, pero también por el rol del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, diría yo que en este tema de la transición energética, así como hemos hablado de lo que puede significar el gas, y que se mencionó un poco más en general lo que significa las energías no convencionales como la eólica y la solar, y en este, digamos, cambio de la matriz energética, creo que es importante no olvidarse de lo que significa también los aprovechamientos hidráulicos. Nosotros lo hemos planteado como uno de los temas, como lo presentó Ana al iniciar este webinario de la tarde, lo que implican los aprovechamientos hidráulicos para ponerlo también en discusión con sus efectos positivos como fuente limpia de generación de energía, en reemplazo de energías no tan limpias, para poder ser elegante, y también con lo que significa para la adaptación ante los efectos del cambio climático, como fuente de agua para periodos de sequía y como barrera de atenuación con sus embalses ante crecidas excepcionales. Es todo un tema que implica toda una discusión, pero desafortunadamente hay veces que cuando se habla de energías no convencionales se olvida de la energía hidráulica y se olvida que esa energía hidráulica está asociada a otros propósitos de los aprovechamientos hidráulicos. Entonces me permito transmitir ese mensaje que es motivo también de nuestro proyecto. Bien, y ahora paso a las palabras finales. Por un lado, quiero agradecer a todos los que participaron en lo que presentamos inicialmente, que es la elaboración de este documento sobre producción no convencional de hidrocarburos, que justamente su propósito era poner sobre la mesa datos, información. Desafortunadamente, como la dinámica de esta actividad, en particular la producción no convencional de hidrocarburos, es muy grande, nuestro documento, que demoró en su elaboración, ha quedado un tanto desactualizado en mucha información, pero creemos que sirve de base para poderlo actualizar y para poder servir de base para la discusión. Y ahí quiero agradecer a los que participaron particularmente, por un lado en su elaboración, en su redacción, en su autoría,
Por un lado, Ana Muggetti, con los capítulos introductorios que ponen en contexto las actividades de esta actividad en particular y las otras actividades de los otros documentos en el campo de la energía de la Argentina. Sobre todo, no solamente para los que vivimos en la Argentina, sino con la idea de que estos documentos, si tienen una difusión más internacional, como es nuestro propósito, ubiquen al lector en nuestra realidad argentina. Y después en los capítulos específicos, quiero hacer notar la autoría del ingeniero Rubén Goransky, la licenciada Marina Jacomín y la licenciada Andrea Valladares, que fueron las que encararon los aspectos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos e institucionales del documento. También quiero destacar la labor de edición desarrollada por Daniela Benítez, Pablo Berardesca y Ana Muggetti, el diseño que estuvo a cargo de Vanina Capeica del estudio Ad Hoc. Quiero agradecer también a todo el apoyo recibido de la comisión directiva de nuestro Instituto Argentino de Recursos Hídricos, con su orientación, su preocupación, su revisión del documento. Quiero agradecer también al Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi, que desinteresadamente contribuyó con muy valiosa información para nuestro documento. Andrea Valladares también participó en la edición técnica de los capítulos 1 y 2. Nuestro colega Mario Rubén Rojana colaboró mucho en la edición. Verónica Giovenale colaboró en la revisión y el diseño. Y quiero destacar particularmente el apoyo al proyecto, nuestro proyecto Diálogo sobre Agua y Desarrollo Sostenible de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, que nos permite desarrollar este proyecto con su apoyo. Por otra parte, quiero agradecer particularmente ahora a nuestros panelistas. Realmente su visión, su experiencia, la transmisión de sus ideas ha sido sumamente valiosa para nosotros, tanto los aportes conceptuales desde sus respectivas especialidades como los datos concretos que nos han transmitido y que enriquecen mucho nuestra discusión y que son un punto de partida, confiamos, para futuras discusiones. Quiero agradecer a todos los que han participado y nos han acompañado virtualmente desde distintos lugares del país y de algunos países hermanos, inclusive desde España, por su participación en estos encuentros. Los invitamos a seguir acompañándonos en este proyecto, enviándonos sus comentarios e inquietudes, de manera tal de que podamos enriquecer el proyecto y podamos obtener nuevas ideas para elaborar futuras actividades. Como anunció Ana en la introducción, nuestro instituto cumple en los próximos días 40 años de vida, donde hemos siempre movidos por la preocupación creciente por los problemas del agua y en pro de su mejor gestión. Invitamos a todos ustedes a compartir estas inquietudes, a sumarse a nuestras actividades. Serán muy bienvenidos. Les agradecemos a todos los presentes que desde en esta red, en este momento, y nos despedimos hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias.